Gloria al nombre del Señor. Tome asiento, por favor. Qué bueno poder estar una vez más aquí en la casa del Señor. Amén. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie Caminando con Jesús. Y creo que caminar con Jesús requiere un ingrediente fundamental. Requiere algo que Cristo modeló en su vida. Y algo con lo que luchamos casi desde que nacemos. Desde niños luchamos con esto. Y hoy quiero hablarte de la importancia de vivir bajo autoridad. Porque desde pequeños luchamos con la autoridad, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando eras niño? Y tu papá, tu mamá te mandaba a hacer algo y tú no querías hacerlo. Y los papás hoy también luchan, ¿verdad? Con eso, con sus hijos, ¿no? Quisiéramos que obedezcan y todos fluyan, ¿no? Pero ¿por qué somos así? Porque la presencia del pecado en nuestra naturaleza nos hace resistentes siempre a la autoridad. Hoy he venido a decirte que la máxima autoridad es Dios. Y que el pueblo de Dios tiene que aprender. Tenemos que aprender a vivir bajo su autoridad. Y hoy por eso quiero hablar sobre este tema, viviendo bajo autoridad. Y para esto quiero que abras tu Biblia en Juan capítulo 5, versos 19 al 24. Viviendo bajo autoridad. Y vamos ahora a mirar el capítulo 5. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, mirando tanto la autoridad de Cristo como también la vida del discípulo y lo que aprendieron de él. Juan 5, 19 al 24, aunque estaremos considerando casi todo el capítulo, pero quiero que la lectura podamos centrarla en estos pocos versos. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesucristo ahora se va a mostrar, va a empezar a mostrar la autoridad de Dios sobre su vida. Y Cristo, para mostrar la autoridad, porque toda autoridad, todo juicio, toda potestad le fue dada a Cristo. Sin embargo, en los días de su humanidad, Cristo vivió bajo la autoridad del Padre. Para darnos un ejemplo, que Él, siendo el Hijo de Dios, estaba sujeto al Padre en la Trinidad de Dios, Dios Padre. El Dios Padre, la máxima autoridad. Cristo se sujeta a la voluntad de su Padre. En la Trinidad hay un orden y hay una armonía. Oh, cuánto necesitamos aprender esto, que la armonía y la paz que necesitan nuestros hogares, los matrimonios, las familias, las iglesias, depende de que aprendamos a vivir bajo autoridad. Amén. Sobre todo bajo la autoridad de Dios y bajo las autoridades que Dios ha establecido. Un niño necesita respetar la autoridad de sus padres. Una esposa necesita respetar la autoridad de su esposo. Todos necesitamos respetar la autoridad de Dios. Por esa razón hoy he venido a hablarte de este tema. Porque un verdadero discípulo aprende a vivir bajo autoridad. No es un llanero solitario que no se sujeta a nadie. Es él y Dios, Dios y él. Ese es un engaño del maligno. Y ese es un engaño bajo el cual jamás Cristo anduvo. Siendo el Hijo de Dios, en su humanidad, Él se va a sujetar perfectamente al Padre, porque solo cuando nos sujetamos a la autoridad de Dios podemos glorificar a Dios. Ahora, quiero rápidamente hablar de tres aspectos. ¿Qué significa vivir bajo la autoridad de Dios? De manera práctica y sencilla. Número uno, es hacer solo lo que Dios nos manda. Es hacer solo lo que Dios manda. Y cuando digo solo, es solo. Ni más ni menos. Sino solo lo que Dios te pide hacer. En Juan capítulo 5, verso 19 va a decir la Escritura: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo, que dice,
hacer nada por sí mismo. Esta declaración es muy asombrosa, porque Cristo está diciendo que Él no puede hacer algo, siendo Él el Todopoderoso. Siendo el Hijo de Dios. La Biblia dice que Él creó el universo. Dios creó a través de Cristo todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y siendo Él el autor de la vida, porque, ¿verdad? Pedro va a decir que mataron al autor de la vida, aunque no se puede matar al autor de la vida. Él resucitó, porque la vida siempre prevalece sobre la muerte. Sin embargo, dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Si algo trae caos es cuando empezamos a actuar independientemente. Cuando una esposa actúa independientemente de su marido, comienzan los problemas. Cuando los hijos empiezan a actuar independientemente de la voluntad de sus padres, comienzan los problemas. Cuando tú empiezas a actuar independientemente de lo que Dios dice, empiezan tus problemas. Por esa razón, Jesucristo aquí establece una verdad fundamental. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre. Y aquí necesitamos ver, tiene que ver con tu entendimiento, ver, percibir, darte cuenta, entender. Jesús veía con claridad lo que Dios el Padre quería que hiciese. Dice, porque todo lo que el Padre hace, dice, también lo hace el Hijo igualmente. Lo hace igualmente, todo lo que ve hacer. Y quiero hablar de este tema. Ahora, cuando hablamos de hacer solo lo que Dios manda, hay dos consejos para vivir esta sencilla verdad. Número uno, no confundas la voluntad de Dios. Uno de los errores para vivir bajo autoridad es confundir lo que realmente a Dios le agrada, confundir la voluntad de Dios. En Juan capítulo 5, verso 2 al 4, si podemos incluso leer desde el 1, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, subió a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, verso 2, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban, ¿qué esperaban? El movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, te estoy diciendo, no confundas la voluntad de Dios. A veces Dios actúa de manera particular y nosotros lo hacemos una ley general. Eso es uno de los errores en la voluntad de Dios. En alguna ocasión, por ejemplo, Dios sanó a los enfermos con la sombra de Pedro. Pedro salía y el que chocaba con su sombra se sanaba, imagínate. Imagínate que yo haga de eso una ley. Yo salgo por acá, por favor, todo detrás de mí con la sombra. Busque la sombra del pastor. Yo tenía un grave error, ¿me entiendes? Este evento del estanque de Betesda, se ha discutido mucho sobre esto y yo voy a ir a lo puntual. Porque lo puntual que es que había una multitud de enfermos alrededor de este estanque. Porque decía que el estanque era milagroso, porque descendía un ángel, movía el agua y el primero que se metía se sanaba. ¿Cómo surgió esto? No lo sé. Posiblemente, ahora voy a suponer, paréntesis, no es palabra de Dios, voy a suponer de que posiblemente en alguna ocasión Dios soberanamente había un enfermo y Dios le dio la fe y movió el agua y él dijo, voy a entrar y seré sano. Entró y se sanó. Y entonces, como este hombre se sanó, dijeron, esta es la manera en que Dios sana. Y todo se... Ahora pregunto, alrededor del estanque, ¿qué cosa había? Una multitud de... Ahora, yo digo, si hay una multitud de enfermos, algo me está diciendo. ¿Qué me dice? Lo primero que me dice, que este estanque no está sanando a la gente. No. ¿Sí o no? Porque si realmente fuera tan milagroso, no habría tantos enfermos ahí. Algo está pasando ahí. Algo está... Hermano, la fe no anula la razón. Tenemos que darnos cuenta, pensar, ver, percibir. Jesús veía las cosas con claridad. Y cuando llega al estanque de Betesda, lo que ve es una multitud de enfermos, atrapados en una confusión total. Porque habían puesto su esperanza en una superstición. Hoy hay mucha gente que pone su esperanza en supersticiones. Oh, pastor, déjeme contar. Yo fui a la Virgencita de Chapi, a la Virgen de Guadalupe y me sanó. Y da su testimonio. Y ahora tenemos una multitud. ¿La ha visto la Virgen de Fátima? Hacen peregrinaciones. Ahora, yo no sé si Dios soberanamente quiso sanar. No voy a entrar en ese tema. Lo único que sé es que eso no es correcto.
eso se vuelve una creencia supersticiosa. Y cuando caemos en creencias supersticiosas, en una confusión de lo que es la verdad de Dios, terminamos todos enfermos alrededor de la superstición. Y hoy hay multitudes de gente enferma en el alma y en el cuerpo y en el espíritu, lejos de Dios, porque decidieron creer en fantasías. Por eso digo, no confundas la voluntad de Dios. En 1 de Reyes, capítulo 18, toda la nación de Israel cayó en confusión. Dice, entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Qué estaba pasando en este momento? Todo el pueblo había dejado a Dios. Y se había, habían 400 profetas de Baal que habían levantado toda una adoración a Baal y habían dejado a Jehová. Increíble. La confusión ya no era de un pequeño grupo como en el estanque de Betesda, ahora era de toda la nación. En el verso 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ojo con esto. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. ¿Y el pueblo qué dice? No respondió palabra. Porque el pueblo estaba diciendo, ¿quién será Dios? En lo concreto y lo real es que todo el pueblo estaba tras Baal y habían abandonado a Dios. Habían caído en una confusión. Porque cuando tú primero llegas a una superstición, cambias la verdad por la mentira y luego vas al segundo paso. Cambias al verdadero Dios por un ídolo. Cuidado con eso. Y así ahora llegó la nación de Israel. Esta es la confusión. Y ya no estaban poniendo su mirada en Dios. Pero gloria a Dios, Cristo apareció en escena en aquel estanque. Para poner las cosas en orden. Segunda consideración, para hacer solo lo que Dios manda. Número 2, considera siempre lo que Dios quiere hacer. Considera siempre lo que Dios quiere hacer. Cuando tú te enfrentes a una situación difícil, Señor, tú pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú hacer? ¿Qué quieres tú hacer en esta situación? Dios siempre puede hacer algo en cualquier situación. No importa cuál sea, no importa cuán desesperada sea, no importa cuán complicado o imposible sea para ti, Dios puede hacerlo todo. Y Dios siempre puede hacer algo que quizás ni tú ni te imaginas, porque nadie imaginaba que en esa mañana en el estanque de Betesda un milagro iba a ocurrir, algo iba a ocurrir. Y Jesús cuando llegó, basado en el verso 19, que el Hijo no puede hacer nada, si no lo ve hacer al Padre, yo estoy muy seguro que Jesús le dijo, Padre, ¿y ahora qué hacemos? O sea, Jesús poniéndose a la orden del Padre. Tú dirás, aquí está tu hijo, aquí está tu siervo. Y esa debería ser la actitud de todos nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. A veces cuando yo me encuentro en situaciones, yo lo primero que le pregunto, Señor, ¿qué quieres hacer? Porque el problema nuestro es que nosotros siempre le queremos decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Y ahí nos empezamos a equivocar. La pregunta no es esa, sino, Señor, ¿qué tú quieres hacer? Y la segunda es, ¿qué debo hacer ahora con respecto a eso? Porque siempre Él nos invita a tener una parte en lo que Él quiere hacer. En el capítulo 5 que estamos estudiando de Juan, dice el verso número 5 al 7. Había allí un hombre que hacía, ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. Si tú crees que estás enfermo y estás cansado de tu enfermedad, quiero que consideres a este hombre. 38 años que estaba enfermo. Mira lo que estaba haciendo, verso número 6. Dice la Escritura, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí ya hace mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, pregunto, ¿dónde estaba este enfermo? En el estanque de Betesda. Pregunto, ¿él todavía tenía esperanza? Sí, pues si no, no estaría en ese estanque. Una falsa esperanza, pero esperanza al fin. Hay algunos que están enfermos, después de un año, yo creo que Dios no me va a sanar. No es que si un año ya no me sanó, pues ya no me sana nada. Y no es así, porque este hombre después de 38 años va a experimentar sanidad. Amén. Amén. No importa cuánto tiempo haya estado tu problema en tu vida, Dios lo puede cambiar en un solo día. Amén. Porque así es Dios. 38 años enfermo. Y Jesús viene con una pregunta que sorprende. ¿Quieres ser sano? Señor, por favor. Lo que pasa es que a veces ya nos acostumbramos tanto a nuestra enfermedad. Yo estoy seguro que... Ahora, yo pregunto, mira,
la creencia era de que el primero que se metía, porque ahora seguimos leyendo en el verso número 7, quiere ser sano, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y yo le diría, ¿esto qué es acá? ¿Sí o no? ¿Él mismo se da por derrotado o no? No tengo quien me meta. Otro siempre se me adelanta. Y yo le haría la pregunta, ¿y qué rayos haces aquí? A veces somos tan incongruentes. ¿Qué significa esto? Estamos en un lugar donde sabemos que no vamos a conseguir nada, pero seguimos ahí. Es como en esa relación en la que tú estás. No va a ningún lado, pero sigues ahí. Por favor. Ya, vamos. O te casas o chao papito. Si no vas a estar 38 años. Que Dios te libre. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Nosotros nos reímos del paralítico, pero yo creo que hay muchos paralíticos por acá. Incongruencias. Sin embargo, yo te estoy diciendo, considera siempre lo que Dios quiere hacer. Cuando estás en un problema, dile, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Por qué estás permitiendo esto en mi vida? A lo mejor estás en una situación angustiosa. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo te vas a glorificar? Porque aquí entra el elemento más importante, tu fe, tu enfoque. Y si miramos a Dios, Él siempre tendrá una respuesta. Puede que yo no vea nada, como este paralítico, pero cuando Cristo se acerca, todo está a punto de cambiar. En Juan capítulo 5, verso 20, dice la Escritura, porque el Padre, ¿por qué esto es así? Porque el Padre que ama al Hijo y le muestra, algunas o todas, todas las cosas que Él hace, y mayores que éstas le mostrará, de modo que vosotros os. Y a los discípulos le dice, mira, ¿tú crees que has visto un milagro? Todavía no has visto nada. Voy a resucitar a Lázaro después de 4 días muerto. Ellos todavía no habían visto nada. Voy a parar una tormenta, voy a multiplicar panes y peces. Recién estoy empezando, dice Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo. Nunca pongas en conflicto al Hijo con el Padre. Hay algunos que tienen un conflicto. ¿El Padre o el Hijo? ¿Dios o Jesús? ¿Qué error estás cometiendo? Son uno. ¿Me escuchaste? Son uno. En ellos no hay conflicto, hay armonía perfecta. ¿Y por qué? Porque el Hijo siempre está sujeto al Padre. Nunca se dice en la Escritura que el Padre se sujeta al Hijo. Hay un orden. Cuando conservamos el orden y la armonía, porque eso es lo que es nuestro Dios. Uno, unidad y armonía perfecta. Así deberían ser los hogares, los matrimonios, aún las iglesias. ¿Cuántos pueden decir amén todavía? Entonces te estoy diciendo que para vivir bajo autoridad es hacer solo lo que Dios manda. Número 2, ¿qué es vivir bajo la autoridad de Dios? Es actuar con fe y autoridad de Dios. Y aquí pasamos de la consideración a la acción. Porque a veces yo creo que toda la iglesia tiene autoridad. Dile a tu hermano, tienes autoridad de Dios. Ay, el otro dice, no lo sabía. ¿Desde cuándo? El problema, ¿sabes cuál es? No sabemos usar la autoridad. No la usamos porque no sabemos qué hacer con ella. Pero está ahí esperando que alguien actúe con fe y se mueva bajo la dirección de Dios. Y vas a ver que realmente hay autoridad de Dios en tu vida, porque todo hijo de Dios tiene autoridad de Dios como el Señor Jesucristo. Que siendo hijo y en su humanidad tenía la autoridad del Padre. Juan capítulo 5, verso 8 al 9. Jesús le dijo, ¿qué le dijo al paralítico? Levántate, toma tu lecho. En una sola frase le dio 3 órdenes. Levántate, toma tu lecho y anda. Pregunto, ¿eso es ejercer autoridad o no? Se lo dijo con autoridad, él mandó. No le dijo, por favor, serías tan amable, si puedes, ¿podrías pararte? Ejercer la autoridad significa dar órdenes de parte de Dios, no de ti, de parte. Ahora, Jesucristo tenía toda la autoridad dada por el Padre. Y da órdenes porque esa fue la voluntad de Dios. Porque cuando en medio de esta multitud le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, yo me dije, de toda esta multitud, ¿a cuántos sanó? Era una multitud, ¿a cuántos sanó? Uno. Ahora,
escúchame. Dios siempre comienza por uno. De la multitud del mundo, Dios te miró a ti, que estabas enfermo y perdido, y te dijo lo mismo: levántate y anda. Amén. Toma tu lecho y anda. Eso significa la obra de gracia, de una elección, porque entre tantos enfermos, ni siquiera Cristo lo escogió, el Padre lo escogió. Quiero que sanes a ese. Está 38 años esperando. Tengo misericordia y lástima de este hombre, sánalo. Y Jesús dijo: ok, levántate y anda. Está ejerciendo la voluntad del Padre, con la autoridad de Dios y con el poder de Dios. Ahora, sin embargo, yo, mira, considerando este pasaje, tenía una pregunta más. Señor, ¿y el resto? Tú no haces acepción de personas. Tú tienes misericordia de todos, ¿verdad? Pero la misericordia siempre comienza por uno. Dile a tu vecino: comienza por ti. No, díselo. Comienza por ti. Ya comenzó por ti. Ahora, quiero explicarte esto. El lecho era una pequeña camilla. ¿Para qué le servía la camilla? No era una cama para descansar. La camilla, ¿para qué servía? Para que lo levanten y lo trasladen. Lo lleven de su casa y lo lleven al estanque. Lo lleven a su casa y lo lleven al estanque. Así, para eso sirve su camilla. Entonces, alguien lo llevaba muy temprano en la mañana, lo dejaba en el estanque y le dijo: nos vemos en la tarde. Y se iba. Y venían los dos, lo levantaban y lo llevaban. Porque este hombre no podía caminar. 38 años en esa rutina. Ahora bien, escucha. Viene Jesús. ¿Qué le dice? Levántate. ¿Por qué le dice toma tu lecho? ¿No era mejor levántate y anda y vete a tu casa? ¿Por qué le dice toma tu lecho? Ahora, escúchame. Esto es importante. Porque si viene un hombre aquí en este momento con muletas, que no puede ni caminar, y Dios lo sana, lo primero que va a hacer es tirar las muletas. Lo último que quiere es cargar muletas. Porque la muleta y el lecho, ¿qué significaba? Su enfermedad, su pasado, su tragedia. ¿Por qué le dice toma tu lecho? ¿Para qué necesita él cargar ese lecho, esa camilla? La respuesta es muy simple, es un testimonio del poder de Dios. Toma tu lecho. ¿Por qué? Escúchame con atención. ¿Por qué? ¿Por qué le dice toma tu lecho? Para que él, al levantarse y tomar su lecho, todos los demás vieran que Dios lo había sanado. Para que todos los enfermos digan: oh, ¿qué pasó contigo? ¿Quién te sanó? Fue Jesús. Y todos corrieran a Jesús. La pregunta es: ¿por qué nadie sanó ese día? La respuesta es simple: todos estaban mirando el estanque. Nadie se dio cuenta que este paralítico había sido... Todos estaban mirando el estanque. Ahorita se mueve. Yo me tiro. O sea que la superstición, la religiosidad y la mentira es una atadura terrible. La idolatría, escúchame, te ata y te roba la bendición de Dios. Lo que realmente Dios quiere hacer. Y puede que Dios esté sanando a alguien a tu lado y tú estás durmiendo. Dile a tu vecino: no te duermas. Porque Dios está sanando. Dios está libertando. ¿Y tú dónde estás? ¿Cuántos me están entendiendo? Toma tu lecho y anda. Sigamos leyendo un poquito más, verso 9. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Era día de reposo. Y obviamente aquí va a surgir un conflicto por el famoso día de reposo, porque Jesús sanaba en día de reposo y esto siempre fue un problema. Pero mira, ¿sabes qué? Cuando a ti te toca hacer la voluntad de Dios, ¿qué era lo más importante para Jesús? ¿El día de reposo o sanar a este hombre? Sanar al hombre. Y siempre voy a explicar este conflicto porque los judíos siempre lo acusaban por sanar el día de reposo. En una ocasión Jesús le dice: yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es bueno hacer en el día de reposo? ¿El bien o el mal? Tan simple como eso. El bien. Entonces yo he sanado a este hombre. ¿Cuál es el problema? O sea, teología práctica yo le llamo. Tanto nos enredamos con la teología que dejamos de ser prácticos. Y aquí lo práctico, para Dios, ¿sabe qué es lo práctico? Tu bienestar. Eso para Dios es prioridad, no la religiosidad. Tu bienestar, ¿cómo estás tú? Dios te quiere ver bien. Dios te quiere ver sano. Dios te quiere ver libre. Eso es lo que a Dios le importa. Esa es la prioridad de Jesús. Esa es la prioridad de Dios. En Juan capítulo 5, por eso en el verso 21,
Del 19 al 24, Él está explicando todo, porque todo esto viene de esta historia. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¡Wow! Por eso Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso decimos que Jesucristo es Dios. Son uno con el Padre. Toda su vida fue así. Te dije que vivir bajo autoridad es actuar con fe y autoridad. 2 consejos para que puedas actuar con fe y en la autoridad de Dios. Número 1, no mires los obstáculos, solo mira a Dios. No mires los... Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, siempre el gran problema es miramos el obstáculo, lo difícil. Dios te manda a hacer algo y dices, ay, yo ¿cómo lo voy a hacer? Qué difícil. Muchos problemas. Es como que el Padre le dice a Jesús, quiero que sana ese hombre. Imagínate que Jesús dice, tiene 38 años enfermo. No hay uno más fácil que tenga 1 año nomás. Este ya es crónico. ¿Qué crónico? Se graduó de supercrónico. Este ya. Mira, yo creo que el Padre le dio la tarea al enfermo más difícil de todos. Como diciendo, si puedo sanar a este de 38 años enfermo, puedo sanar a cualquiera. ¿Jesús miró el obstáculo? No. Jesús siempre miraba a Dios. Escuchaba a Dios y veía a Dios. Eso es lo único que hacía Él. Y hacía la voluntad de Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Mira, te doy un ejemplo. En Primera de Reyes, ¿te acuerdas? Estaba contándote la historia de Baal, ¿no? Y los profetas de Baal. Y el profeta Elías. En Primera de Reyes 18, 22 al 24, dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal, ¿hay cuántos? 450. Pregunto, ¿1 contra 450 es una pelea desigual o no? Imagínate que él hubiera dicho, oh, ¿qué puedo hacer? Solo yo soy profeta de Dios versus 450 profetas de Baal. Mejor me voy a mi casa. Vete, es una pelea perdida. Él no pensó así. Y yo te voy a decir por qué. Siguiente, versos 23 y 24 dice, dénsenos, mira el reto, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña para que pongan fuego debajo. Van a hacer un sacrificio. Y yo prepararé, dice, el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Porque normalmente se hacía así, ¿no? Se levantaba el altar, se ponía la leña, el animal, se prendía el fuego y ese era el sacrificio. El holocausto, del todo quemado. Eso es lo que iban a hacer, un holocausto. Verso 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. El profeta quería de una vez definir el tema. Y mira que cuando Elías lo hace mirando a Dios y pone en juego, entre comillas, poner en juego la reputación de Dios. Él va a decir, yo vengo en nombre de Dios a representar a Dios, ustedes son 450, no me interesa, vamos a poner a prueba quién es Dios. Tremendo reto. Él no mira el obstáculo, él mira a Dios. Segundo consejo, no temas y confía en Dios. ¿Cuál es el segundo consejo? Díselo ahora a tu hermano, no temas y confía en Dios. Oh, nuestros miedos. No hay peor cosa que los miedos. El temor te aleja de Dios, te roba las bendiciones, te paraliza, te confunde. Y cuando te sientas atemorizado es el tiempo de mirar a Dios, pero también de confiar en Dios. Hay algunos que miran a Dios, pero no se atreven a confiar en Él. Elías decidió confiar en Dios al enfrentarse a 450 profetas de Baal. Cuando tú miras la historia, en el capítulo 18, ahí en Primera de Reyes, verso 27 al 30, dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Tenía sentido del humor el profeta. Diciendo, gritad en alta voz, porque vuestro Dios quizás está meditando, está en su tiempo devocional. O tiene algún trabajo, está ocupado, o va de camino, tal vez está dormido, hay que despertarlo. ¿Por qué? Porque ellos clamaban a su Dios y no pasaba nada. ¿Cuál era la prueba? Que descienda fuego del cielo y consuma el sacrificio. Esa era la prueba. Verso 28, mira, vamos. Y ellos clamaban a grande voz. ¿Y qué hacían?
se cortaban, se sajaban con cuchillos, con lancetas, como diciendo, como ofreciendo su sangre, un sacrificio para que Dios responda. Mira lo que hago. Eran estos profetas de Baal, eran bravos, ¿no? O sea, tenían una convicción para sajarse con un cuchillo. ¿Hay que tener una convicción o no? Es un fanático. Ahora, no todo el fanatismo de una persona no significa que está en la verdad. Cuando un musulmán agarra un avión y se estrella contra un edificio en el nombre de Allah, no significa que está en la verdad. Es más, la verdad no es fanática, la verdad es racional. Porque nuestro culto a Dios es racional, vale decir, es inteligente. ¿Qué de inteligencia puede haber agarrar un avión y yo matarme con un avión ahí? Como hicieron con la Torre Gemela, por ejemplo. Y ellos también están haciendo, porque algunos piensan que eso es lo que le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Verso 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba, ¿cómo estaba? Y ahí comienza ahora la restauración. Porque el pueblo, ¿por qué el pueblo cayó, todo el pueblo de Israel cayó en este engaño, en esta mentira? Porque abandonaron el verdadero altar. Abandonaron la verdadera adoración a Dios. Abandonaron lo que Dios dijo. Y en la antigüedad tú tenías que presentarte a Dios a través de un sacrificio. Hoy no necesitamos hacer eso porque nuestro sacrificio es el Señor Jesucristo. Él es nuestro sacrificio acepto a Dios. Y todo aquel que se acerca en el nombre de Jesucristo es acepto por Dios. Y necesitamos conocer la verdad. Solo la verdad te hará libre. Eso es. Y entonces si yo me he equivocado, si tú te has equivocado, ¿qué tienes que hacer? Lo primero, restaura tu relación con Dios. Por ahí tienes que comenzar. A veces la gente quiere resolver su problema, pero no quiere arreglar el altar. ¿Qué es el altar? El lugar donde el altar se hacía con piedras. Y luego se ponía la leña. Y luego se ponía un animalito. Esa era la antigüedad. Y el sacrificio era la forma en que este hombre judío decía, me estoy consagrando a Dios, estoy adorando a Dios, le estoy ofreciendo algo a Dios. Esa era la manera. Hoy, ¿qué quiere Dios? Que tú levantes un altar espiritual. Hoy nuestra adoración es en espíritu y en verdad. Nuestra adoración es espiritual, porque el verdadero sacrificio ya fue ofrecido en la cruz del Calvario. Y ya fue acepto por Dios. Y todo aquel que se acerca en el nombre de Jesús es recibido por Dios también. Por eso Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. En el verso 33 va a decir, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. 34, nos vamos hasta el final. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. 4 cántaros, unos 30 litros. Y otra vez lo hicieron. Y otra vez por tercera vez. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y también lo hicieron la tercera vez. Verso 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Ahora, agua. ¿Te imaginas tú leña mojada? Una leña que está mojada, está nadando en agua, ¿puede encenderse? No. Pregunto, ¿lo está haciendo más difícil o no? Porque quiere que quede claro quién es Dios. 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, presta atención, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy, ¿quién? Tu siervo, y que por mandato tuyo, todos digan mandato tuyo, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Pregunto, ¿el profeta Elías lo hizo porque él quiso hacerlo? No. Ahora yo les voy a demostrar, ¿dijo así? No. Ahora todos van a ver que yo soy siervo de Dios. No, no dijo así. Él lo hizo porque Dios se lo mandó. Dios le dijo, vas a retar a los 450. Tú vas a levantar un altar, vas a llenarlo de agua. 3 veces, hasta que corra como un río, hasta que se llene la zanja. Y yo voy a responder con fuego del cielo, para que todo mi pueblo vea que yo soy Dios. Esto lo hizo por mandato de Dios. Pero, o sea, lo que está haciendo Elías es solo hacer lo que Dios le está mostrando hacer. Aquí no hay lugar para la propia iniciativa.
A veces tenemos, ¿no?, nuestra propia iniciativa. Asegúrate que tu iniciativa esté alineada a la voluntad de Dios. Sí, porque a veces Dios también da el querer como el hacer. Asegúrate que tu querer sea el hacer de Dios. Amén. Oh, si yo me aseguro que esto, Señor, esto que estás poniendo en mi corazón, ¿es lo que tú quieres? Cada vez que algo venga a tu corazón, cosas buenas, obviamente. Ay, Señor, ¿debo abandonar a mi esposa? No, eso no es la voluntad de Dios. Ay, es que tengo un querer. No. Eso es pecado. Eso ni le preguntes. Vas a hacer enojar al Señor con esa pregunta. Pero a veces tenemos que escoger entre 2, 3 cosas buenas. Señor, ¿esto realmente tú quieres que haga? Y si Dios te dice, hazlo, eso es lo que yo quiero que tú hagas, hazlo con confianza. Siguiente. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Para que qué? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermano, el propósito de los milagros que hizo Jesucristo al sanar a este paralítico de Betesda era que todos los enfermos vuelvan su corazón a Él y que todos sepan que hay un Dios verdadero y único en el cielo. Amén. Y que su siervo, su Hijo, es el Señor Jesucristo. Punto. Tan simple como eso. Y a través de uno, escúchame, era un solo profeta, el profeta Elías. Pero un hombre obediente a Dios puede hacer que toda una nación se vuelva al Señor. Tú que ya conoces al Señor, eres como el paralítico de Betesda. Dios quiere usarte a ti para que tu casa también se vuelva a Dios. Para que todos los que te conozcan también se vuelva a Dios. Para que el corazón de otros se vuelvan a Dios. ¿Cuánto pueden decir amén todavía? 38, mira lo que dice la Escritura. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Gloria a Dios. Y aquí Dios se glorificó, hasta evaporó el agua, la consumió. Verso 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, el único Dios verdadero. Gloria al Señor. Y quiera Dios, mi querido amigo, mi amiga que nos visitas, que tú también puedas decir, Jehová es Dios, Jesucristo es el Señor. Él me ama. Por eso Él te ha traído, porque quiere que escuches su palabra. Que vivir bajo autoridad es hacer solo lo que Dios manda, es actuar con fe y autoridad de Dios. Tercero, es honrar a Dios antes que a los hombres. Para vivir bajo la autoridad de Dios, esto tiene que ser por eso una meta, porque la motivación de Elías fue esto: quiero honrar a Dios, quiero glorificar a Dios. Y cada vez que quieras hacer algo, que esta sea tu motivación, honrar al Señor en lo que tú hagas. Es más, cuando tú quieras hacer algo, pregúntate, ¿esto que quiero hacer va a honrar a Dios? Si no va a honrar a Dios, abstente. Déjalo. Y haz lo que honre a Dios. A veces hacer eso no es fácil, como tampoco fue fácil para el profeta Elías enfrentarse a los 450 profetas de Baal. Y después, aunque no terminé la historia, un hermano en el primer culto me dijo, pastor, yo he leído la historia y él mató a los 450. Y yo nunca entendí eso. ¿Y ahora ya entendiste? Sí, pastor. ¿Qué entendiste? Que fue por la voluntad de Dios. Porque Dios le dijo que matara a esos hombres. Porque esos hombres habían extraviado al pueblo. Si quedaban vivos, los seguiría engañando. Fue juicio de Dios. Dios se glorifica salvando y Dios se glorifica ajusticiando también. Ay, ahora ya quedó a uno ya se asustaron ya. Claro, porque imagínate que Dios se glorifica y dejas a esos 450 mentirosos sueltos. Y esto es algo simbólico. Dios quiere sacar la mentira de tu vida. Las cosas malas de tu vida tienen que ser destruidas para que solo quede la verdad en tu corazón. Amén. Por eso, vivir bajo la autoridad de Dios es honrar a Dios antes que a los hombres. 3 cosas puntuales. Honra a Dios con tu obediencia. El que vive bajo autoridad de Dios, honra a Dios con su obediencia. Tu mejor honra, tu mejor adoración, recuerda, siempre será tu obediencia. Ahí en Juan capítulo 5, verso 10 al 13, dice la Escritura. Entonces, volvamos a la historia del estanque de Betesda. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Verso número 11. Él le respondió, ¿qué le dijo? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Yo no sé, pero el que me sanó me dio una orden. Pregunto, ¿él cumplió la orden? Él sabía que estaba en día de reposo. Pero él dijo, un momentito, el que me ha sanado me da una orden. Que yo
tome mi lecho y vaya. Y ande. ¿Y a dónde tenía que ir? A su casa. O que ande entre la gente. Vuelvo a repetir, esto era su testimonio. Hermano, nunca suelte su testimonio. Vaya con su lecho. Por donde vaya. Dígale a la gente, quiero contarte lo que Cristo ha hecho por mí. Yo conocí al Señor por escuchar testimonios. En un viejo programa llamado El Club 700 escuchaba testimonios de hombres, de mujeres, de matrimonios restaurados. Cuando estaba a punto de divorciarme y dejar a mi esposa y huir, los testimonios de esas personas me dieron esperanza. Y yo le dije a Dios, Señor, si tú lo hiciste por ello, hazlo por mí, si lo puedes hacer. Y ahí frente a una pantalla de televisión le entregué mi vida a Cristo. Fue un paso de fe. Y ahí comenzó mi caminar con el Señor. Luego Él me llevó a una iglesia donde pude aprender la palabra de Dios. Y gracias a que yo escuché un testimonio que trajo esperanza a mi corazón, hoy te estoy predicando la palabra de Dios. Espero, hermano, que tú estés contando tu testimonio. Un hombre agradecido, una mujer agradecida, nunca olvida de dónde lo sacó Dios. Toma tu lecho y anda. Verso número 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Interesante esta pregunta. ¿Qué es lo interesante de esta pregunta? ¿Cuál es el error de esta pregunta? ¿Quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? ¿Esa era la pregunta correcta? No. ¿Sabes cuál era la pregunta correcta? ¿Quién te sanó? ¿Quién te sanó? Oye, yo te conozco, 38 años he estado enfermo, 38 años, una vida completa. Oye, ¿estás sano? Quiero que me digas quién te sanó. Ay, yo pregunto, ¿les importa quién lo sanó? ¿Le importa que ese hombre está sano? No les importa. Les importa, has quebrantado la religión, la norma religiosa. Tengan cuidado con la religiosidad, hermano, no se me ponga religioso. Recuerde, la verdadera religión, como dice Santiago, es la misericordia. Visitar a los huérfanos, a los viudos en sus tribulaciones. El amor es la verdadera religión. ¿Quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Porque queremos encontrarlo para que pague las cuentas y vamos a reclamarle. Cuídese de ese espíritu religioso que solo busca destruir y matar. Verso número 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, lo dejó a él para que predique. Juan capítulo 5, verso 22 va a decir, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a ¿quién? Pregunto, ¿qué estaban haciendo los religiosos y los fariseos? ¿Estaban juzgando o no? ¿Estaban buscando a quién juzgar o no? Hermano, cuando tú estás buscando a quién juzgar o a quién condenar, tú estás cometiendo un grave error. ¿Cuál es el grave error? Estás usurpando el lugar de Dios. Estás usurpando el lugar de Jesucristo, porque el Padre, que dice a nadie juzga, el Padre le ha delegado todo el juicio ¿a quién? Y ahora aquel que tiene la potestad de juzgar va a ser juzgado. Pero Él, como manso y humilde, Él no vino para condenar al mundo, Él vino a salvarlo. Él pudo haber destruido a todos los religiosos y a todos los hipócritas, pero no lo hizo. Al contrario, Él ofreció su vida para que ellos fueran salvos. Para que nosotros seamos salvos. Para que todos podamos ser salvos. Amén. Vean lo que dice el siguiente verso, el verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo. Mira, primero dijo, no puedo hacer nada, según veo, así hago. Ahora dice, según oigo, así juzgo. Oigo aquí, dice, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuándo tu juicio es justo? Cuando tú no buscas tu propia voluntad. Cuando tú no estás buscando lo que te agrada a ti, lo que te conviene, sino lo que le agrada a Dios. Por eso te dije, pregunta siempre, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres tú que yo haga? Y cuando Dios te muestra lo que tú tienes que hacer, hazlo simplemente. Número 2. Honra a Dios con tu fidelidad. Te estoy diciendo que la tercera cosa para vivir bajo autoridad es honrar a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, honra a Dios ¿con qué? Con tu fidelidad. No solo con tu obediencia. La obediencia es muy buena, te pone en la posición correcta. ¿Qué es la fidelidad? No retrocedas. Algunos dieron el paso correcto. Me voy a casar. Qué bueno, ya no estás conviviendo, te casaste. Gloria a Dios. Pero ahora mantente fiel, pues. Ayer estuve en una boda preciosa. Nuestro hermano Marcos.
Linda boda. Hicieron casi un pergamino de votos matrimoniales. Lo leyeron. Oh, me emocioné yo. Qué lindo. Y yo le animé a que esas promesas las recuerden siempre. Si es posible, agarren ese pergamino y lo pongan en un marco, para que siempre recuerden las promesas que se hicieron. Honra a Dios con tu fidelidad. Veamos, ¿por qué estoy diciendo esto? En Juan capítulo 5 sigue la historia del paralítico. Dice, después le halló Jesús en el templo al paralítico y le dijo, mira, ¿has sido qué? Sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa. ¿Por qué Jesús le dice esto? Porque Jesús siempre miraba el corazón, dice. Te he sanado, pero no estoy viendo la suficiente gratitud. Algo te está pasando. Y le advierte, mira, fíjate, te he ayudado, te he bendecido, te he sanado, te he prosperado, considéralo. No peques más. La mejor gratitud a nuestra salvación es no volver al camino del pecado. Para que no te venga alguna cosa peor. Verso número 15, siguiente. El hombre se fue y ¿qué hizo? Este verso yo no lo entiendo. No lo entiendo. Porque él va y le da aviso a los judíos que Jesús es el que le había sanado. Verso 16. ¿Qué pasó en el verso 16? Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía esta cosa en el día de reposo. Yo pregunto, ¿a qué rayos fue a decirle a los judíos quién lo había sanado? Si a ellos no les importaba quién lo había sanado, sino quién había quebrantado el día de reposo. Sabían que eran sus enemigos. ¿Por qué fue? No solo que no fue agradecido, sino que mostró infidelidad. Infidelidad. Hermano, no sea infiel a Dios. Porque ahora Él está haciendo algo que va a provocar más bien que Cristo sea perseguido y que traten de matarlo. Tercero, honra a Dios aceptando el señorío de Cristo. Vivir bajo la autoridad de Dios, hermano, es vivir bajo el señorío del Señor Jesucristo. A algunos les gusta el Cristo que te salva. Oh, yo quiero al Cristo que me salva, que me perdona, que me ayuda, que me prospera, que me libera. ¿Cuántos quieren al Cristo Señor de sus vidas? Al Cristo que me guía, que me ordena, que corrige mis caminos, que me enseña lo que tengo que hacer, que me muestra el camino correcto. ¿Cuántos quieren ese Jesús? Y la mejor forma de honrar a Dios finalmente es aceptando ese señorío. Porque recibir a Cristo es aceptarlo como Salvador, pero también como el Señor de tu vida. Hay muchos que creen en Jesús, pero no es su Señor. Por eso Jesucristo decía, ¿por qué me decís Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? No, Jesús sabía confrontar el corazón. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre. Y yo les diré, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. No sé quién eres. Siempre buscaste solamente el camino equivocado, el camino del pecado. Nunca dejaste que yo te guiara, dice el Señor. Nunca dejaste que yo fuera tu Señor, que yo te enseñara, que yo te formara. Siempre querías hacer las cosas a tu manera. Hermano, llegó el tiempo en que debemos recibir realmente el señorío de Jesucristo. Amén. Mira lo que dice Juan capítulo 5, verso 23. Para que todos, presta atención, honren al Hijo, ¿qué dice? Como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Esto es categórico, hermano. No podemos aceptar a Dios y rechazar a Jesús. No podemos pretender adorar a Dios y no adorar a Jesús. No podemos pretender honrar a Dios, el Padre, y no honrar a su Hijo. Porque el que honra al Hijo, honra al Padre. ¿Tú tienes hijos? Levanta la mano los que tienen hijos. Cuando alguien honra a tu hijo, ¿tú te sientes honrado como padre? ¿Y si alguien deshonra a tu hija, te deshonra a ti? Sí. Así igualito es con Dios. ¿Cuántos quieren honrar a Jesús? Cuando nosotros cantamos a Jesús, honramos a Jesús, oh, el Padre está feliz. Porque cuando tú le honras al Hijo, le honras también a Él. Amén. Porque son uno. Versos 24 y 25 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿cuántos han escuchado su palabra hoy? Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mi amigo, mi amiga que nos visitas. A lo mejor tú todavía no conoces al Señor, pero si hoy has escuchado su palabra y crees en Jesucristo, tú vas a pasar hoy, no mañana, hoy de muerte a vida. ¿Por qué? Porque cuando recibes a Cristo, recibes la vida.
la vida de Dios. Y si le dejas a Él entrar en tu corazón, diciéndole, Señor, sálvame, perdóname, ayúdame, límpiame de mis pecados, quiero esa vida, quiero vivir bajo tu autoridad, quiero que seas mi Salvador y mi Señor, la vida eterna habrá llegado a tu corazón. Amén. ¿Es ese tu deseo también, mi hermano? Recuerda el verso 25, por eso termina diciendo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Cierra tus ojos, vamos ahora. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos invita, Señor, a vivir bajo tu autoridad. Ayúdanos, Señor, a hacer solo lo que tú nos pides. Ayúdanos a actuar con fe y con la autoridad que tú nos das. Pero sobre todo, ayúdanos a honrarte a ti antes que a los hombres, antes que a nosotros mismos, a honrarte a ti, Señor. Oh, Señor, enséñanos a honrarte a ti, aceptando tu señorío sobre nuestra vida. Oh, Señor, queremos como pueblo tuyo llevar donde vayamos siempre el testimonio, nuestro lecho, nuestra historia, para decirle al mundo, Cristo me salvó, Cristo me sanó. Y si tú, mi amigo, mi amiga, nos visitas, y aún Cristo no es el Señor de tu vida, quiero decirte, Dios te ama. Él murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darte esperanza y vida nueva. Y solo tienes que invocar su nombre como lo hizo Elías. Y la presencia de Dios, el fuego de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre tu corazón y te purificará, pero también te sanará y te salvará. Hoy acércate al altar de Dios y dile, Señor, sálvame, sáname, ayúdame. Y si tú lo haces, Él lo hará. Cree en el Señor Jesucristo. Él dijo, el que oye mi voz y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y si tú, mi amigo, mi amiga, estás aquí y has hecho esta oración, yo quisiera que ahí en silencio, no te voy a pedir que te pongas de pie ni que vengas aquí, pero en silencio quiero solo que levantes la mano y así sabré que tengo a alguien por qué orar en esta mañana. ¿Estás aceptando a Cristo, el señorío de Cristo en tu vida? Si es así, levanta tu mano en silencio. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más aquí? Que Dios le bendiga. Dios te bendiga, señorita. ¿Habrá alguien más aquí? Joven, Dios le bendiga. Caballeros, Dios le bendiga. Deje que Dios haga la obra en su corazón. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Cristo, oro, Señor, por las personas que hoy abren su corazón delante de ti. Y te pido, Dios, que por tu gracia y por tu misericordia, así como levantaste a este paralítico, Señor, después de toda una vida postrado, oh Dios, levantes la vida de estas personas. Y que, Señor, ellos también puedan tener un testimonio de tu salvación, de tu poder y de tu amor. Te pido, Dios, que hagas milagros poderosos en sus vidas y los bendigas. Y bendice, oh Dios, a tu iglesia. Hoy, Padre, como iglesia nos acercamos delante de ti para rogarte, Dios, que nos enseñes a vivir estas verdades, a vivir siempre bajo tu autoridad, guiados por tu Espíritu, haciendo solo lo que tú quieres que hagamos, llevando siempre nuestro testimonio y honrándote a ti, oh Cristo. Porque cuando te honramos a ti, Señor Jesús, honramos al Padre Celestial. Gracias, Padre, a ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Póngase de pie y vamos a adorar a nuestro Dios.